Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, buenas. ¿Me escucha? Buenas, buenas, sí, la escucho. Ah, ok. Probando. Todo bien por aquí. Bienvenidos. Ok, Vamos a ver si los demás se integran para dar inicio a nuestro ok, encuentro de hoy. ok. Pero parece que le cogió lo tarde a los muchachos. Vamos a esperar unos minutos más. Ok, ok. Estamos activos. Ok.
Iniciamos en 2 minutos, señores. Bien, señores, bienvenidos. Espero que se encuentren todos bien. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Villar y les estaré acompañando a ustedes en este proceso del Excel intermedio que inició ya hace algunos días. El curso ha estado disponible en plataforma desde hace algunos días, pero que el día de hoy fue que nos pudimos encontrar para ver parte de este contenido. Entonces, eh, la idea del día de hoy es nosotros ver parte de todo el contenido que tenemos disponible para ustedes y que en base a esas informaciones que vamos a estar mostrando, que ustedes puedan desarrollar las actividades prácticas. Este curso es un curso muy práctico, ¿bien? Tiene muchas actividades prácticas. Los que vienen conmigo desde el básico, recordarán que también el básico fue muy práctico. O sea que si uno de sus inconvenientes, que la mayoría de los inconvenientes de las personas que les gusta Excel es que la mayoría de cursos no tienen actividades prácticas, sino más teórico por encimita y demás. Aquí hay grandes retos que asumir a nivel de aprendizaje, a nivel de conocimientos técnicos que van a tener que descubrir y a nivel de aprendizaje también que estudiar. Bien, entonces, si usted es amante de los retos, está en el lugar correcto. Bien, entonces, la semana pasada compartimos una encuesta en la cual definimos el horario de nuestros encuentros. Definimos que van a ser los días lunes a las 9 p.m. Nuestro encuentro va a tener una duración aproximada de 1 hora. Quizás el de hoy no sea tan extenso porque como es el primer encuentro, vemos primero una parte de ambientación, de cómo ustedes manejarse en la plataforma, y luego vemos una primera unidad práctica orientada al contenido del curso. Bien, ya a partir de mañana van a tener otro contenido también habilitado en plataforma, que es parte de lo que vamos a estar viendo la semana próxima en nuestro segundo encuentro. El curso está pautado para que tenga una duración de 3 semanas y en esas 3 semanas vamos a sostener 3 encuentros en el mismo horario que hemos establecido y con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp. Bien. El encuentro está siendo grabado, por lo que, y por esa razón los coloco en mute a todos, están en mute. Si en dado caso usted tiene alguna duda o aclaración, puede quitar el mute, pedir la palabra y con mucho gusto se la cedo para que así pueda hacer su intervención. Y una vez finalizado el encuentro, ya el día de mañana vamos a compartir la grabación para que ustedes puedan utilizarla también de material de apoyo. Bien.
es la idea. Entonces, si por qué razón, oye, usted no puede participar en nuestro encuentro uno de esos 3 días, pues simplemente me lo notifica, eh, en privado puede ser si desea, y con el compromiso de que entonces realice las actividades prácticas con la grabación del mismo. Bien, entonces esa es la idea. El curso tuvo previsto inició el día 15 de septiembre, que fue cuando se colocó el contenido en plataforma. Y aquí se muestran todo lo que son las orientaciones generales, que son informaciones de vital importancia. Si es su primera vez en Infotep Virtual, le invito a que vea todo este contenido. Uno de los puntos más importantes que Infotep toma en cuenta es el tema de no abandonar las acciones formativas, salvo justificaciones de peso que así lo meriten. Esto ha llevado consigo hasta la suspensión de personas que lo hagan sin una justificación de peso, por hasta un año en el uso de la plataforma, la suspensión. Y entonces se tomó esta medida porque había muchas personas que tomaban un curso simplemente porque era el que estaba disponible en la plataforma. Y usted tiene una plataforma donde publica cursos online. Entonces había muchos participantes que lo tomaban y desertaban y lo tomaban y desertaban. Entonces los participantes que realmente necesitaban ese curso no tomaban cupos porque no habían disponible y había una alta deserción sin una justificación de peso. Entonces, esto es lo que se busca con esta decisión. Tratar de que si usted va a tomar un curso, sea porque realmente lo necesita, porque realmente está interesado y porque lo va a concluir satisfactoriamente. En cuanto a las evaluaciones y las calificaciones, de manera semanal vamos evaluando los entregables que ustedes van a ir colocando en la plataforma. Independientemente de ello, una vez se coloca la fecha de cierre de curso, ustedes tienen unos 10 días a partir de esa fecha para hacer reclamaciones sobre revisiones. Si usted no está conforme con alguna de sus calificaciones, puede hacerlo dentro de esos primeros 10 días y con gusto evaluamos su caso. Bien, entonces, pero de todas formas, semanalmente ustedes van a ir viendo la evaluación de lo que ustedes entregan. Aquí en el área de calificaciones van a ir viendo sus avances. Por lo regular, las calificaciones son acumulativas. De entre 0 y 100 van a ir acumulando puntos. Una vez usted alcance el mínimo de 60 puntos para aprobar, es el mínimo, ¿bien? 60 puntos. Ya luego se presiona aquí en página siguiente, va a ir viendo diferentes audiovisuales pregrabados con orientaciones generales que le van a ir guiando sobre diferentes procesos. Este primero tiene que ver sobre el uso de la plataforma, cómo manejarse en la plataforma como tal. Esta plataforma se llama Moodle y es una plataforma muy utilizada por muchas instituciones, o sea que es muy probable que si ha tomado clase virtual anteriormente, la haya utilizado quizás con otros colores y así sucesivamente. Dentro de la plataforma se muestra cómo cargar las asignaciones. Por lo regular, las tareas se descargan en un documento de Excel. Ese documento de Excel tiene los datos y tiene las instrucciones sobre los cambios que usted tiene que hacer en ese documento. Una vez te hace todos los cambios necesarios en el documento, entonces va a cargar nuevamente a la plataforma el documento con los cambios y es lo que nosotros vamos a evaluar para validar que usted hizo los cambios correctos en el documento. También tenemos actividades teóricas como son los foros, los cuales son actividades que nos permiten interactuar, tanto participante como facilitador y participante. Y la idea aquí es colocar diferentes temas de debates y que ustedes vayan haciendo sus aportes en base a dichos temas. No le resten importancia a los foros, pues esto también tiene puntuación. Casi siempre está relacionado a un 30% de la puntuación del curso, pues por esta vía se evalúa la parte teórica de conocimiento del móvil. Aunque en este curso de Excel intermedio no tenemos exámenes, también aquí hay un instructivo sobre cómo tomar las evaluaciones automatizadas. En algunos casos se tienen evaluaciones de ese tipo. Y sobre lo que es la foto del perfil, cada uno de nosotros en la plataforma disponemos de lo que es un perfil, en el cual podemos colocar informaciones sobre nuestra formación profesional e incluso una imagen de nuestra persona. ¿Bien? Entonces,
les invito a agregar la fotografía de su persona y a completar el perfil, pues esto nos ayuda a tener como más facilidad a la hora de identificarlos visualmente a cada uno de ustedes. Y luego tenemos acá el acceso a los diferentes portales institucionales a través de los cuales pueden hacer solicitudes de nuevos cursos, emisión de certificado, entre otros servicios. Bien, entonces luego seguimos desplazándonos un poquito más. Tenemos una guía, una guía inicial obligatoria. En esta guía va a encontrar diferentes contenidos que van a ir leyendo y aquí van a obtener esos primeros 5 puntos que le dan la bienvenida al curso. Foro de aviso lo utilizo por lo regular para informar si hay alguna situación. Se utiliza también grupo de WhatsApp, correo electrónico y demás. Los que ya han accedido a la plataforma van a notar que solamente tienen estos dos bloques habilitados, el bloque de ambientación y el bloque de la unidad 1. Estos bloques que están acá se van a ir habilitando según vaya llegando el rango de fecha. Ya a partir de mañana vamos a habilitar el rango de bloques que corresponden al 22. Bien, entonces ya mañana van a estar disponibles y lo van a visualizar. En cuanto al área de ambientación, aquí básicamente se muestran esas primeras instrucciones sobre cómo avanzar en la plataforma. Iniciamos con la bienvenida de nuestro director en audiovisual pregrabado, que les da la bienvenida a ustedes. Eh, el foro de socialización no menos importante. Este foro lo que nos busca es crear una dinámica en la cual nosotros podamos conocernos un poquito más, romper un poco la barrera de la virtualidad en cuanto a la distancia, ¿verdad? De sentirnos un poco más cerca. Eh, la idea es colocar o hacer la dinámica en base a estos 6 puntos. Inicio yo presentándome y compartiendo un poco sobre mí con ustedes. Y la idea es que ustedes hagan lo propio respondiendo por acá en responder, así como lo han hecho los demás compañeros de ustedes. Bien. El que no lo haya hecho todavía, está a tiempo de responder y hacer su aporte. Entonces, luego tenemos acá reglamentos, tanto para el participante como protocolo del participante. Lo bueno aquí de esta opción de reglamento es que aquí se muestran un listado de los diferentes reglamentos. A mí me gusta más utilizar el protocolo porque el protocolo es como más, un poco más gráfico, bien, y más portable. Incluso puedo llevármelo y utilizarlo como tal en otros ambientes si fuera el caso. Aquí básicamente nos indica algunos tips sobre el correcto desempeño en cursos tanto virtuales como semipresenciales, pero más orientado a la virtualidad. Elementos como visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas, comunicarse con el tutor asignado de forma continua para aclarar cualquier duda que tenga, realizar sus tareas y entregarlas en la fecha estipulada son algunos de los elementos a tomar en consideración de todos estos que tenemos acá. Bien, entonces, si sigue al pie de la letra estos pasos, entiendo que todo va a fluir bien en lo que es el uso de la plataforma. Eh, luego tenemos por acá el cronograma, que en este caso va a ser actualizado ya a partir de mañana, el enlace a nuestro grupo de WhatsApp y el enlace a nuestro encuentro de Teams, que va a ser el mismo siempre, para ambos casos. Luego tenemos acá la unidad 1. En la unidad 1 vamos a ver el formato como tabla y el formato condicional. La estructura de las unidades van a ser las mismas siempre. Tenemos el objetivo, un manual de Excel intermedio. Este manual lo vamos a utilizar hasta la unidad 4. Bien comprimido, pero bien interesante. Audiovisuales pregrabados que le van a ayudar en la realización de las actividades prácticas. Un momentito, por favor.
Bien, entonces, esa guía nos va a ayudar bastante a nosotros a desarrollar las diferentes actividades. Y luego tenemos estos audiovisuales que nos van a ayudar en el proceso. Si usted quiere, por ejemplo, realizar la actividad práctica, que son estas dos, la puede realizar utilizando los audiovisuales o el encuentro grabado que estamos sosteniendo, ¿eh? El foro de la unidad, que va con relación al material didáctico o a la guía de la unidad, y las dos actividades prácticas, son dos que debemos realizar en esta unidad. En este caso, en esta primera semana, ¿verdad? Lo llevamos un poquito suave, es poco contenido, pero ya a partir de la segunda semana tenemos un contenido un poco más fuerte, ¿bien? Entonces, traten de aprovechar el tiempo y de avanzar lo más que puedan para que así no se retrasen. Y acá van a hacer entrega de las dos asignaciones, tanto la 1 y la 2, en en este enlace que tenemos acá. Y a partir de mañana, aquí debajo y también en nuestro grupo de WhatsApp, va a estar disponible la grabación de nuestro encuentro. Entonces, aquí tenemos las dos actividades. En cuanto a lo que es el objetivo y el contenido del tópico, vamos a trabajar con el formato como tabla. Ya vimos los conceptos generales, formato como tabla y formato condicional. En la guía, esta guía yo les recomiendo descargarla. Aquí se va a ver todo el contenido del curso hasta la unidad 5. Por lo que si usted quiere ir avanzando, viendo contenido adicional que se va a visualizar en las semanas siguientes, puede utilizar esta herramienta si quiere. Esta guía fue desarrollada por el maestro colega Fran Sánchez, una guía bien comprimida, dirigida al contenido específico de este módulo, en donde vemos elementos como esos conceptos generales a modo de hacer un refresh con el módulo básico, concepto básico de que es una hoja de cálculo, las características, conceptos de fila, columna y demás, lo vemos de manera teórica, introductoria, los diferentes tipos de datos manejados por Excel, el tema de la interfaz, que no es menos importante, cuáles son las diferentes secciones de la interfaz gráfica, así como las diferentes cintas de opciones que nos muestran los diferentes menús. Luego podemos visualizar los diferentes formatos avanzados, como son el, tenemos por acá, un momentito. Este que tenemos por acá, formato condicional, que se utiliza en base a una condición en específico, y el formato como tabla, que lo vamos a utilizar para formar una tabla estática. Ya luego, acá vamos a visualizar otras informaciones que las vamos a ver a partir de la semana de la unidad 2, como es el manejo de fórmulas, un poquito más avanzada, lo que es el concepto de la sintaxis, que es cómo Excel interpreta las funciones o la identifica, las lee, los diferentes operadores aritméticos y lógicos. Vimos los aritméticos en básico, ahora vamos a ver un poquito más sobre los lógicos. El tema de la jerarquía de los operadores, las diferentes referencias relativas, absolutas y mixtas, y las funciones lógicas, como la función sin, la sintaxis de esta, concepto de argumentos, separadores de argumentos, entre otros, ¿sí? Ya esto lo vemos en la semana 2. Así como, avanzando un poquito más, yéndonos un poquito más hacia avanzado, el concepto de funciones anidadas, que no es más que eh, las funciones que nos permiten a nosotros invocar una función dentro de otra. Este concepto nos permite a nosotros crear funciones muy extensas y profundas que pueden tener hasta 8 niveles de profundidad. O sea que yo puedo invocar 8 funciones dentro de una primera función. O sea, bien interesante esto. Bien, entonces esto lo vamos a ver en la semana 2. Entonces,
En cuanto a material audiovisual, para esta primera semana, vamos a ver estos dos audiovisuales. Nos ayudan a desarrollar las actividades 1 y 2, que es el formato como tabla y el formato condicional. Si nos adentramos ya en lo que son las actividades como tal, aquí tenemos la primera actividad. Casi siempre las actividades están compuestas por esta estructura. Bien, tenemos una estructura de la siguiente forma, en la cual tenemos una hoja con las instrucciones y una o varias hojas con los datos que vamos a trabajar. Si se fijan acá, la primera instrucción nos pide copiar o triplicar los datos en tres áreas separadas dentro de la misma hoja. Si yo les diría a ustedes, por ejemplo, cómo copiar estos datos, fácilmente ustedes me dirían, bueno, selecciona los datos, vamos a copiar, nos posicionamos acá y luego pegamos los datos, ¿verdad? Una forma muy fácil de hacerlo, pero hay forma más fácil de hacerlo. Por ejemplo, selecciono estos datos y estando ya seleccionados, presiono la tecla Control y me posiciono aquí, en el borde inferior. Fíjense que si yo suelto la tecla Control, se convierte en cuatro flechas, ¿no ven? Presiono Control, clic izquierdo, arrastro hacia la derecha. Clic izquierdo, arrastro hacia la derecha. Y así puedo hacer N cantidad de copias, sin tener que desplazarme a copiar y a pegar y a copiar y a pegar. Entonces, la idea de esto es agilizar y ser más productivo. Igual acá, si notan, por ejemplo, esta celda que está acá, tiene información que no se está mostrando. Aquí sí se muestran, si se fijan bien. Esto se debe a que cuando yo copié los datos, se copiaron los datos, pero no se modificó el ancho de la columna, como está acá. Entonces, para yo modificar todas esas columnas, hago aquí una selección de las letras que representan la columna. No de la celda. Si lo hago aquí, digo solamente con la celda, cuando hago un doble clic acá, solamente se va a modificar la última. Bien. La idea es que se modifiquen todas a la vez. Entonces, selecciono las letras que representan las columnas, hago un doble clic al final y aquí podemos ver cómo todas se autoajustan. Si mañana hay uno de estos elementos que es más extenso, cuando vuelvo y hago doble clic, él se adapta a ese nuevo elemento. Si lo elimino y hago doble clic nuevamente, se contrae acá nuevamente. Entonces, esa es la idea. Entonces, esto no era parte de la actividad práctica. Lo detallamos más acá porque la idea es, en el encuentro, detallar más y ampliar mucho más. ¿Bien? Entonces, luego sí, seguimos con aplicar formato de tabla. Básicamente acá lo que buscamos es a este texto que está acá, aplicar un formato que se llama el formato de tabla, que es este que está aquí debajo. Este. El formato de tabla no es más que una tabla estática. Si yo vengo acá a insertar, tengo las tablas estáticas y tengo tablas dinámicas. Más adelante vamos a ver ese concepto de tablas dinámicas. Dentro de las desventajas de las tablas estáticas es que precisamente por eso tenemos que triplicar ante los datos porque utiliza los datos de origen para convertirlos en tablas estáticas. O sea, si aquí yo vengo y selecciono, por ejemplo, esta celda, si se fijan, no lo voy a seleccionar completo porque Excel automáticamente va a identificar que el ancho de esa columna, de esa tabla, es hasta acá y el largo de la tabla o la altura o hasta donde llega es hasta acá. ¿Por qué? Que lo identifica por el espacio en blanco. O sea, aquí yo le digo, por ejemplo, formato de tabla, que yo quiero este formato, miren cómo él automáticamente hace la autoselección. Bien. Si yo cancelo esto y elimino este espacio en blanco y hago el mismo proceso nuevamente, veo que ahora la selección me llega hasta acá. Bien. Entonces, esa es la idea en este escenario. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, básicamente, si aquí yo selecciono este valor, le digo aceptar, podemos ver aquí cómo él aplica ese formato de tabla a ese grupo de elementos. Pero no es solamente algo visual. Bien, si se fijan aquí, yo tengo elementos como departamento, que yo puedo aquí filtrar en base a esto para que la información se muestre específicamente con los que cumplan con esa condición de departamento de compras. Bien. Entonces, el formato como tabla me da diferentes opciones. Por ejemplo, si quisiera aplicarlo a este grupo que está acá, vuelvo y lo hago por acá. Aquí lo tengo. Y algo muy interesante que pueden notar, inmediatamente yo inserto este elemento como formato de tabla.
Cuando estoy sobre el elemento, me aparece este menú de diseño de tabla. Ese menú me permite a mí, yo cambiar propiedades de la tabla. Por ejemplo, si salgo de la tabla, miren cómo el menú desaparece, porque es un menú flotante que me permite cambiar las propiedades de ese elemento que se llama formato tabla. Todos los elementos que se insertan del menú insertar tienen esa propiedad de que me permite un menú flotante para cambiar las propiedades del objeto. Bien. Entonces, dentro de estas propiedades están precisamente la de cambiar el estilo. Puedo cambiar el estilo por uno de mi preferencia. Puedo hacer aquí ajustes en cuanto a la estética de la tabla, como yo quiero que se muestre. Incluso aquí, si yo adiciono un elemento nuevo, por 5010, vamos a ver, él lo incorpora automáticamente a la tabla. Bien, por ejemplo, aquí, bien, entonces acá ya él automáticamente asume ese valor. Por ejemplo, si yo dijera, porque este elemento de tabla, si vengo aquí al diseño de tabla, van a notar que asume aquí un nombre por defecto. Bien, tabla 2, pero este que está acá se llama tabla 1. Bien, y así según yo voy creando tablas, puedo tener n cantidad de tablas. Pero ese nombre de esa tabla yo puedo aquí configurarlo, personalizarlo. ¿Sí? De esta forma, por ejemplo. Eh, Entonces, esa tabla yo la puedo invocar desde otra hoja y tener como una especie de espejo o de mirror. Me podría decir aquí que el contenido de acá va a ser igual a tabla y miren cómo me aparece aquí esa tabla que ya yo previamente creé. Bien. Entonces, si hago un doble clic acá, presiono Enter y aquí puedo ver que tengo todos los elementos de mi tabla. Y si en esa tabla se crea un elemento 5011 de Milagros Pérez de tecnología, ya automáticamente en ese espejo ya va a estar Milagros Pérez. ¿Oye? Entonces, yo puedo jugar con esto de las tablas estáticas. Otro elemento interesante dentro de las tablas estáticas está también lo que es la fila total. Aquí yo puedo como hacer un cierre de esa tabla como tal. Y en este cierre que yo hago, yo puedo aplicar funciones que ya vienen previamente configuradas. En este caso se está haciendo un recuento, que viene siendo como un conteo de los registros. Bueno, puedo hacer diferentes funciones como máximo, mínimo, suma, promedio, un sinnúmero. Si intento, por ejemplo, aquí agregar el elemento 5012, podemos ver que en este caso ya él no lo agrega. Bien, no lo agrega. ¿Por qué? Porque aquí yo indiqué que tenía un cierre dentro de la tabla. Si yo quiero incorporarlo, miren que aquí tampoco se nos agregó. Puedo entonces posicionarme acá en la parte inferior derecha de la tabla. Tengo una especie como una pequeña mueca, que es esta que está acá. Cuando me posiciono aquí, voy a tener esa doble flecha diagonal. Bien, esa doble flecha diagonal me permite a mí arrastrar e integrar ese elemento a la tabla y que el recuento suba de 12 a 13. Mírenlo acá, ¿lo ven? Y que ya aquí nos aparezca dentro del espejo. Si yo puedo jugar con toda esta información. ¿Qué otro elemento más podemos encontrar acá en la tabla estática? Vamos a agregar acá esta. Otro elemento interesante aquí está la segmentación. La segmentación no es más que un filtrado, pero en vez de hacerlo por acá, hacerlo como en bloques. Entonces, si yo estoy posicionando en esta tabla, que es la tabla 3, puedo insertar una segmentación e indicar en base a qué columnas yo quiero que esa segmentación se cree. Por ejemplo, la columna de departamento. Aquí me va a aparecer ese bloque de segmentación, el cual yo también puedo cambiar aquí en base a su menú flotante, su apariencia, para que se parezca a mi tabla. Y dependiendo aquí de los elementos que se coloquen,
Si yo selecciono, por ejemplo, compras, aquí solamente se me va a mostrar esto. Y miren qué interesante. En este caso, yo lo estoy aplicando de este lado, pero aquí también se aplica porque está en la misma fila. Pero acá nos aparecen otros elementos porque se insertaron después. Pero podemos ver cómo el recuento automáticamente va cambiando, ¿verdad? Dependiendo de el filtrado que yo voy haciendo. Entonces, el recuento es dinámico y se va ajustando a el valor que se vaya mostrando. Si quiero hacer filtrado complejo o múltiple, aquí puedo seleccionar múltiple y decir, bueno, compras y tecnología. Y aquí lo vemos, compras y tecnología. O si quiero que se muestre todo, aquí elimino el filtrado y se muestra todo nuevo. Por último, muchas personas utilizan este tipo de formato precisamente para eso, para darle forma a los datos. Tengo que entregar una tabla rápido, hago uso de este tipo de tabla, pero no quiero que tenga esas funciones como tabla. Entonces, ¿qué yo hago? Puedo venir a diseño de tabla y aquí convertirlo en un rango normal nuevamente. O sea, que cuando yo hago un clic acá, le digo que sí, y acá podemos notar como ya aquí se fue el diseño de tabla. Si me coloco aquí, sí aparece. Si me coloco acá, sí aparece, pero acá no nos aparece en el formato como tabla, y estas pestañas que nos aparecían antes cuando teníamos la tabla acá, ¿lo ven? Y esto nos permite a nosotros conservar este gráfico, esta imagen gráfica de la tabla en nuestros datos sin que sea una tabla como tal. Entonces, esa es la idea, en este caso, con el formato como tabla. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber. Muchas gracias, Edgar y Heidi. Bien, entonces vamos a ver ahora el contenido de la siguiente actividad. En este caso nos vamos a entender un poquito porque como iniciamos un poquito tarde, pero no va a ser mucho tiempo, ¿eh? Vamos ahora a ver el formato condicional. El formato condicional es una herramienta muy potente. Se le puede sacar mucho beneficio, mucho provecho a esta herramienta, ¿bien? El formato condicional nos permite a nosotros aplicar un formato a un grupo de datos cuando se dé una condición específica. Bien, aquí iniciamos aplicando bien light, aplicando texto, borde a los textos, por ejemplo, este texto que está acá, que no tienen borde, control shift flecha hacia la derecha y flecha hacia abajo, hago una selección completa y puedo aplicar aquí este tipo de bordes para que cuando se vaya a imprimir el documento salgan impresas esas cuadrículas. Pero bueno, la parte acá interesante sobre el formato condicional es que yo puedo aplicar ese formato en base a cualquier necesidad que yo tenga. Por ejemplo, en este punto 2 nos pide aplicar un color distinto a la celda, a las letras A, B, C y D de la columna clase utilizando formato condicional. O sea que a esta columna completa, control shift, flecha hacia abajo para seleccionar. Si selecciono todo hasta que haya un espacio, yo le voy a aplicar un formato condicional para que él resalte en un color cuando se dé una letra en específico. Por ejemplo, para ello yo voy a hacer uso de este formato condicional que está arriba de el formato conmutable. Este formato trae algunas funciones preestablecidas, mayor que, menor que, igual, son diferentes elementos. También podemos crear reglas nuevas, personalizadas, como es el caso de lo que necesitamos. Aquí hay diferentes opciones para crear reglas, aplicar el formato a todas las celdas según sus valores, o aplicar el formato únicamente a la celda que contenga un valor en específico, que es nuestro caso. Y aquí hay diferentes opciones. Dependiendo de la opción que usted elija, aquí van a aparecer diferentes opciones de selección y de inserción de datos. En nuestro caso es a la celda que contenga de esta que tenemos seleccionada, y ese valor que va a contener la celda puede ser un texto numérico, que puede ser mayor, menor o igual a cualquier otro valor numérico, un texto específico, que puede ser que contenga, que inicie o que termine con un valor, con una letra o palabra, y diferentes formas más. En nuestro caso vamos a utilizar un texto.
que contenga, por ejemplo, la letra A. Cuando se dé esa condición en toda esa celda que tengo seleccionada, tú vas a aplicar un formato. Van a hacer ese formato. Negrita, cursiva, borde o sin borde, relleno, que en nuestro caso, vamos a seleccionar un relleno de este tipo. Y así vamos a crear tantas reglas como variables o variantes tengamos acá. Bien, entonces aquí vemos todas las que contienen A. Vamos a hacer el mismo ejercicio con todas las que contienen la B. Esto específico, cuando contenga la letra B, va a aplicar un texto específico. Acá, que contiene la letra C, vas a aplicar un rojo. Nuevamente, si se fijan, la selección yo la mantengo intacta, o sea, no he movido la selección porque quiero que se aplique a todas las celdas, porque la idea de esto es que si mañana uno de esos valores cambia, el formato se adapte a la condición nueva que se dé. Bien, entonces, eso es la idea. Esto específico, cuando se dé la letra D, sea azul. Bien, entonces, si se fijan, se aplicó a todo. Pero a lo que me refería con la condición es que si mañana esa A en vez de ser A es B, no presiono Enter, va a aplicar el formato en base a la condición que se dé. Bien, si esta C es la D, se vería de esta forma. Si la C es la A, se vería de esta forma. Si la B es la C, se vería de esta forma. Entonces, esa es la idea en base a la condición que estos elementos, según vayan cambiando, se vayan adaptando al formato. Ah, bueno, si coloco un formato que está fuera de lo que ya estipulado, pues me lo va a colocar en blanco. La forma de yo administrar mis formatos es aquí, administrar reglas. Yo puedo ver qué reglas tiene aplicada una o un grupo de celdas. Si yo hago este mismo ejercicio con las celdas que están al lado, me voy a dar cuenta que esa celda no tiene ninguna regla porque no se le ha aplicado ninguna. Bien, entonces, por eso siempre se va a mostrar el color tal cual como está. Este tipo de herramientas son bien útiles a la hora de nosotros crear, manejar indicadores. Si es el caso de alguno de ustedes que maneja indicadores y tienen que evaluar cuando un valor se sale de un patrón que ya tenemos establecido, bueno, pues simplemente copio los datos en esa tabla o en esa plantilla que ya tengo configurada con mi eh, valor con mis valores, y entonces ya ahí automáticamente me va a dar el indicador de cuáles son esos productos que yo debo pedir, porque se salieron del rango ya de inventario, están próximos a agotarse y demás. Bien. En el caso de la cartera, aquí nos pide hacer referencia a valores numéricos. O sea, si el valor está por encima de 500.000, que lo coloques en verde; si está por debajo de 300.000, que lo coloques en rojo; y si está entre 300 y 500, que lo coloques en amarillo. Entonces, aquí podemos hacer el mismo ejercicio, seleccionando ahora la columna cartera, control shift, echa hacia abajo. Y estando acá, entonces voy a formato condicional. Y aquí está un poquito más fácil, porque acá vamos a hacer uso ya de los preestablecidos, que son estos. Por ejemplo, si es mayor que, simplemente asigno el valor, 500.000, y me lo coloca a verde. Teniendo esta misma selección, volvemos acá, menor que 300.000, aquí sea color rojo. Y si acá digo, entre valor u otro, 300 y 500, que sea amarillo. Si quiero otro color, aquí puedo personalizar y buscar más colores. ¿Eh? Aquí está. Entonces, igual acá, si el elemento pasa a 350.000, él va a cambiar el color. Si este pasa a 500, también va a ser el cambio. ¿Ven? Entonces, la idea es que si yo mañana tengo elementos acá, por ejemplo,
eh, un elemento, por ejemplo, 250.000. Aquí tengo, por ejemplo, 450.000. Y aquí tengo 550.000. La idea es que este, si yo lo copio acá, sea rojo. Este, como está entre 300 y 500, siga siendo amarillo. Y este cambio de rojo a verde, ¿cierto? Si yo copio esos datos acá, una función normal de copy-paste, él se va a llevar consigo el formato y me va a dañar el formato condicional que yo agregué. Bien. Entonces, la forma correcta de nosotros convertir o colocar los valores en la plantilla es copiándolo y haciendo un pegado especial de solamente los valores. Bien, aquí, solamente los valores. Entonces, aquí sí podemos ver cómo automáticamente ajustó los colores en base a los valores y el rango que hemos previamente establecido. Bien, anteriormente se veía así y ahora se ve así. Bien, entonces eso por ese lado. Por último, no menos importante, aquí también tenemos una función para identificar formato condicional con valores duplicados. Bien. En ocasiones estamos haciendo análisis de diferencias de valores, de elementos y demás. Y esta función de identificar valores que se hayan sido duplicados es de vital importancia. Para ello, vamos a enfocarnos en una columna que se llama la columna documento, es esta que está acá, que tiene varios elementos, otro shift, flecha hacia abajo, tiene varios elementos duplicados. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los elementos que se repiten. Bien. Y luego de que luego de que se dupliquen o se repitan, vamos a identificar en qué posición están. Entonces, lo primero es eso. Vamos a formato condicional y aquí tenemos la opción de valores duplicados. Aparece esta opción, duplicado o único. Le digo duplicado, que me lo coloque como relleno del color de mi preferencia. Acepto. Y aquí podemos identificar todo lo que está en rojo en esta columna es duplicado. Entonces ya sabemos que está duplicado. Ahora vamos a identificar en qué posición. Entonces, por ejemplo, yo tomo aquí el 3896. Tengo aquí, busco esta herramienta que se llama esta, buscar. Y aquí voy a buscar el valor que dice que está duplicado. 3896. Ya yo sé que aquí este está en la posición 60. Bien. Si le digo aquí que me lo busque nuevamente. 3866. Miren aquí, él me está señalando acá, pero no coincide con esto. ¿Por qué? Porque el que está coincidiendo es el valor 38, 60, 96, perdón. 38. Vamos a ver. Le puse 3860 o 3896. Vamos a ver. Eh, bueno, parece que me perdí. Voy a buscar otro entonces. 6354. 6354. ¿Está? Miren, aquí me aparece en la fila 4 y el siguiente aparece en la fila 354. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera, fácilmente yo puedo identificar en qué posición están esos duplicados. Bien, con facilidad. Entonces, al finalizar la actividad, debe quedar más o menos de esta forma. Bien, con estos elementos de esta forma. Y usted va a guardar la actividad junto a la otra actividad que hicimos en el formato como tabla. Y los va a colocar acá donde dice, coloque aquí, entrega aquí las asignaciones 1 y 2 de la unidad 1. Entrega aquí la asignación de la unidad. Entonces, eso es lo que deben trabajar. No sé si tienen alguna duda o aclaración de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Está claro, profe. ¿Estamos bien? En los videos le habla claro de las ordenanzas que uno debe de hacer. Excelente, muchas gracias, Evelyn. Eh, bueno, perfecto. Entonces, ya a partir de mañana va a estar habilitado el contenido de la segunda semana para esas personas que avanzaron, como la señora Evelyn, puedan continuar avanzando. Y ya entonces en nuestro segundo encuentro hacemos como, recapitulamos un poquito y aclaramos cualquier duda que surja. ¿Sí? Ya en la semana 2 como les indiqué anteriormente, vamos a tener mucha acción,
por lo que es importante que no se queden atrás, que traten de avanzar lo más que puedan. ¿Listo? Bueno, señores, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y les veo la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye bye. Gracias, profe.